Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, valles y cumales, cases y casones, historias y lleendes y también chigres y restaurantes donde parar alguna tiendiquina y paisanás y paisás, lo que la conforma de un país, ¿no? Sur de Morán la está percorriendo el camín de Santiago, el camín primitivo, desde Ubieu hasta Santiago, y va parando en casi en cada pasín a contarnos todo lo que podemos atopar y los sitios que podemos conocer. ¿Qué tal, Surde? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. De todas maneras, hay también sitios secretos. Eso solo se enseña a los amigos, para que no se echen a perder, ¿eh? En algún momento de mi vida prestaríame para hacer por lo menos o el camino entero o alguna etapa, ¿eh? Sería bueno, algo prestoso. dividirlo en un par de etapes. Eso, ¿eh? sería algo prestoso, sí. No todos tenemos 15 días o 20 claro. para hacerlo entero, pues igual en 2 tandes o en 3. Sí. Volviendo al lugar donde lo deseamos. No, llegue de ir contigo, llegue como de ir con los alcaldes del pueblo, tú conoces todo el mundo, vas por ahí firmando autógrafos casi. Claro, en algunos sitios sí, en otros no. En algunos por repugnante ya dicen, no, Este viene aquí a ronchar, nada más. No, eso sé yo que no. Eso sé yo que no. Pues estamos ya en la zona más occidental de Asturias, pasamos el Puerto del Palo, pasámoslo por los dos caminos, el de Fonfaraón y el del Valle del Río Nisón. Ya desde allá arribones vemos Galicia en lontananza, allá Yonxano, pero estamos todavía en un buen tramo de Asturias que lle todo el Valle del Navia. Bueno, todavía no hay el valle, pero ya la cuenca del Navia, los montes que caen hacia el Navia. Estamos en la zona más occidental del concello de Allande, además, el Pablo Pachó y los gachegos, falantes ya del asturgalaico, como lo queramos denominar, y eso vamos a notarlo mucho en la toponimia, sobremanera, y parábamos en Montefurao. Montefurao, sobremanera, si vienes desde las soledades de la ruta a los hospitales, la Sierra Fonfaraón, la Marta, la Freita, parece como un oasis, aunque no tiene chigre ni tiene nada, pero bueno, son unos casines, la Capillina de Santiago, el antiguo hospital de peregrinos, y qué puedes hacer, y un sitio perfecto, ya que pasó lo más duro, para hacer una paradina, a abrir la mochilina y sacarles viandes. Son unas etapes o tramos de etapes que son ya de tupper, ¿eh? Claro. No vas a topar chigres, tal y cual, entonces vas a sacar, bueno, la fiambrerina, o les galletines, o el bocadillín, o lo que buenamente te prestare, ¿no? Sí. Y si lleves la bota vino, o a un poco sidra, o tal, mejor ahora que ya pasó lo gordo, ¿no? Vale. O una cervezuca, lo único que... Claro, lo malo es que lo más fácil es que esté muy caliente. Claro. En verano, por mucha cantimpora que lleves o tal. Pero bueno, ya igual puedes reponer agüina en algún grifo o algo que atopes por ahí. Da igual, si lleves una botella de sidra, aunque te caliente, después de subir eso, dígote yo que va a entrarte y va a prestarte por la vida. Después ya entiendes la esencia Sí, del sí, ser sí, y sí, ya subes y el animal que va por el camino y ya sola como la hostia. Entres en otros estados de conciencia. No, claro. Con ese desnivel. Y estoy ahí druídico y chamánico. con sidra caliente y vino y cerveza. Pero bueno, enseguida llegaremos a Montefurao, Enseguida llegaremos a Montefurao. Hay una cuestina, el Sesto da Fonte, que bueno, ya vienes de mucho detrás y con el yombu ya pelado y les pates, y aunque hay una cuestina, también cuesta, por eso cuesta cuestina. Con unas vistas, eso es guapísimas, el Valledor al sur, el Collao del Couso al otro llau, precioso, entre felechos, arbolinos, como carballinos, como rebollinos también, ¿no? Y enseguida baixamos con esta vista muy prestosa del Valle el Valledor, todo el resto hacia el sur, y vamos a llegar a la carretera otra vez, la carretera al Palo, pero vamos, prácticamente la bordeamos, y el lugar de la Pedreira, al pie del Pico de Llago, un lugar donde a veces en verano, comentábate el otro día, poníase la furgoneta al xelaero. ¡Oh!
cafés, bollos, xelaos, bocadillinos. Qué felicidad, ¿eh? Oh, y eso O sea, sí que ver eso ahí de lo que llegue, de la que llegues tiene que ser espectacular, ¿eh? Sí, Eso sí, sí que es una experiencia religiosa, ¿eh? Non se puede entender la inmensidad del ser con el estómago vacío, ¿eh? Eso ye, claro. Atribúyelo a Siddhartha, a Buda, o no sé Sí, quién sí, y tal, sí. pero... Y buena No, frase. y tiene mucha razón. Pero claro. pasa, vamos, cuando se transmitía la cultura y era xente que Que tenía tenía el bandullo lleno. a bandullo lleno y podía dedicarse a copiar, a pensar, Sí. a transmitir códices, si no... También te digo que llega un momento en que hay refalfiu ya, ¿eh? Hay refalfiu y ya empiecen con les movides del protocolo y de los tenedores, esto para otro. No hacía falta tanto... Eso ya llegue que ya también refalfiados. Es lo del protocolo y tienes que ir así vestido para esto y esto para esto otro. Basábase también en unas normas, digamos, de respeto mutuo y de no entafarrarse los dedos y Eso, la eso. bocona y tal. Pero bueno, Claro. pues ya fue... Entre comer con les manes y los 25 tenedores tiene que haber algo intermedio, ¿eh? En ello estamos. Hay que probar de todo, y tú sabeslo, ¿no? Ya te digo, la carretera ahí al pie del Pico Iago apenas la pisamos, porque el camín sigue unos metros más abajo de ella y sigue la forma de la lladera del Pico hasta llegar a Iago. Primeramente atopamos el Camposanto y después la iglesia de Santa María, al lado del Teixo de Iago, que es monumento natural. Y una maravilla. Guapísimo. Merece la pena de ir, ¿eh? Sí, lo conozco. Lo que Sí. pasa es que por el verano está aquello ya Ya. el evacuadero de los que caminen. Y también, Ah, sí. Ah. Si no cambió la última vez que pasé. Claro, en porque verano. está ahí un poco arrequeseado, Claro, está escondido, claro, y es pero- verdad. Joder, pues hay que Ya, la siempre gente, cuidado, hay ¿eh? cada Sí, sí. elemento. Mira que hay un sitio mágico, Claro, ¿eh? eso hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. Los excursionistas, peregrinos, caminantes, en cualquier ruta. Con un solo torcido que vaya, ya fastidias al resto. Sí, es Con verdad. uno de cada 100 Mm. que faiga una gamberrada, ya fastidias al resto. Ya la gente... Sí, ya va a pensar mirarte- mal con rocía Claro, al resto. de Claro, verdad. no sabemos lo que perdemos, Mira, esa iglesia de Santa María ya es del 18, pero tiene una campana más vieja, del 16. O sea que esa son la típica iglesia que se reconstruyó Sí, sí. y se refizo y se reedificó varias veces a lo largo del tiempo. El teixo está un poquillín detrás, puede visitarse, siguiendo, bueno, lo que te digo, además hay una sombra muy guapa, hay un sitio muy, muy mágico, ¿no? Y siguiendo camino hay una altarina. Y llegamos a las primeras casas, grandes, son estilo bloque. Esto es de tellado de chousa, la pizarra, el occidente, y el camino sube entre esas casas a la carretera. Consérvase la casa que fue del viejo hospital de peregrinos que hubo ahí también. Hasta va poco habría también esos puertes, llegando a la carretera, Casa Serafín, con los potes, los bocadillos, pero ya va unos años que cerró. Por lo que si no abre nada últimamente, había de ellos proyectos, pero de momento no sé que se faiga realidad ningún, pues no vamos a topar parada y fonda hasta Verducedo, a otra hora de camino. Pero casi todo llano ya, ¿eh? Casi Ya. que todo llano, ¿eh? Por eso recalcamos una y otra vez lo importante que es llevar provisiones en este trecho de ruta o de rutes, tanto de Puebla de Allande como por la Sierra de los Hospitales. Del antiguo hospital de Iago, decir que fueron los dos patrones los Álvarez de Sierra y que ya era caserón de 2 pisos con portal, 3 cuadres, el llar, el payar, el cuarto dormir, les rentes por arriendo de tierras de la propiedad yeren de 461 reales y cobrábase como yera bezu también en especie. Trigo, faves, centén, millo, castañes, mantega, llinu, llana, cabritos y gochos. Joder. Datos de la gran enciclopedia asturiana. Ajá. No está mal, ¿eh? No, hay que decir la fuente. Ay, ¿cómo dices que cobraban en gochos? Ahí está. Fuente poderosa. Eso. Y después el autor de cada entrada tieneslo al principio, ¿eh? Vale. Iago, aunque no trae el chigre abierto, puede ser otro lugar muy afalladizo para recomponerse un poco antes de llegar a Verducedo. Para eso cruciamos la carretera y subimos un poco más hasta llegar al Chao, que es como decir el llano, Ujú. o Chao de Iago, se dice. Una llanada pero guapa, porque llano mayormente va a ser ahora el camino a Verducedo. A nuestra derecha tenemos unos camperes preciosos de Corondeño, unes cases en un cueto, ahí en riba la Viesca, de la orilla del Regueiro Rozadas. Más atrás del Monte Corondeño vemos el Pico Cabana del Corno, 887 metros, y el Pico La Igla, 911. Y para esta parte metémonos para los pinales da Prida da Valía.
Son pinales repoblados, si no me equivoco. Creo que prácticamente hay toda repoblación de pino. Y van danos una sombra preciosa un buen trecho. Claro. Agradece tanto en verano Sí. como en invierno, a ver, porque yo fui a perenne, igual del frío o de la Claro, ventolera claro. y de la lluvia. Va resguardadín, ¿Eh? claro. Un pinal, este pinal a mí siempre me enamoró. Ya sé que hay cosas así, me parece que repoblada y tal, pero siempre me gustó porque danos una tregua entre que ya más o menos llano y a la sombra y muy mágico, ¿no? Muy juntos unos árboles con otro. Ya te digo, repoblaciones ya del tiempo de Licona. Yo no sé si Ajá. habría algún pino autóctono por ahí o de los años 70, ya de Licona. Ya. Eso sí fue reponiéndose hasta los nuestros días. Y en esta zona el camín, como en otras, llámenlo el camín francés. Recordemos una vez más que todos los caminos por los que venían los peregrinos francos, actuales franceses y centroeuropeos en general, vienen llamados camino francés, camín franco, camín francisco y todas las variantes que tenían, ¿no? Únicamente la nomenclatura moderna, técnica, dio nombre a camín francés al de la meseta, pero ya que francés, todos los que viven de este a oeste, de Europa hacia el Atlántico, era el camín francés. Y está bien Después el inglés, el recalcado. que venía del norte, portugués de aquellos del sur, mozárabe, pero el camín francés era, pero tenéislo en topónimos, en documentos, y hasta ahora, Vale. y hasta ahora. Pueblos que se llamen Franco. Sí. No siempre tiene que ver con el franco y por otro tema. Por franco de alcabala, tributos o cosas de esos, ¿no? Mercados, como la playa La Franca, pero en muchos casos sí. Y ahí salimos de los pinales y de los felechos, cerca a los praos de Penarrubias. Y más praos y lo que vamos a topar, con buenos bacaes, a los llaos del camín, que avanza ante ellos llano y recto, viendo al fondo el cordal de Verducedo, que están pasando el pueblo, pero donde vamos a subir más tarde, pela Prida da Madera, para entrar en el concello de Grandas de Salime. Pero antes, todavía estamos en tierras allandeses, entramos en Verducedo. Primero vemos unos huertes de berces, buena señal de que hay ahí buen pote. Luego la primer casa, y de seguido el primer albergue de peregrinos, a la derecha, el público, la escuela vieja. Hubo otra escuela más antigua todavía. Esta ya de los años 50, 1950. Esos edificios clónicos con aula de baixo para todos los cursos y arriba casa para los maestros. Estas escuelas estuvieron en uso hasta que se fue asentando la concentración escolar, los años 70. Y ahora hay también en Verducedo el nuevo, ¿no? Sí, hay un colegio, sí. Y ahora en estos caminos, pues no pocas de esas pequeñas escuelas rurales valieron para albergue. A lo largo de bien de tiempo, Verducedo no disponía de albergue. Y había que seguir todavía un trecho largo hasta a Mesa, ya en Grandas, donde había en una escuela muy calcada esta, con un poco de terrenín para poner el tendal o echar la parrafada. El espacio de socialización que se hizo ahora. Ostras, Tendal, pues, una noche entonces sí que la tenías bastante, ¿no? no, tenías que seguir hasta Mesa, pero a veces tenía pasado de... Sí, de que te Podía pillaba... pasar, sí. Y incluso hoy en día que a veces se masifica el camino, incluso o por alguna razón se llena todo, yo siempre llevo el saco de dormir. Por si acaso. Sí, para hacer un bivaco tal. A ver, al final casi nunca lo uses, pero a veces sí. Y una tranquilidad. Claro. Una tranquilidad de decir, bueno, pues no voy a morrer, pasa no nada. voy... No, Eso, sí, no pasa nada. Si duermo mal, pues otro día pego una siesta donde pueda. Claro. Al calorín. A lo largo, ya te digo, de tiempo, pues no disponía de albergue, pero después de ese primer albergue en la escuela, abrieron más. Yo cuando estuve en el pueblo por primera vez, en 1993, había 3 chigres tienda. Después quedó un solo, y ahora abrieron todos, el tal, y algún más todavía, más albergues, pensión, casa turismo rural... El centro médico, está ahí también a la entrada, a ver alguna hueña, alguna quemadura, Claro. alguna pupa, Claro, que claro, siempre claro. pasa, ¿no? Y hay que Verducedo está en el cruce de la carretera al Palo, la S14 con la que va al Valledor, la AS34, que ya la que salimos ahora dejando la escuela, en Casa Marqués, institución caminera por excelencia, con chigre, albergue y pensión, atendido todo por Borja Pérez. Casa Marqués existe desde el año 2021 por lo menos. Lo que no sé es si antes, porque cerraron varios chigres, volvieron a abrir, no sé si el mismo nombre, el antiguo, pero de aquella, antiguamente, en estos chigres había hasta bodes y comuniones. Joder. Ahora, ¿de cuándo? Hasta tienen baile, con cordionista.
El albergue como tal, ahora estoy equivocándome yo de fecha, el albergue como tal abrió en 2017 y lo que hay Casa Marqués es pues igual de un siglo antes. Vale, ¿Eh? vale, vale. No 2021, sino igual de 1921. No me quiero ahora mancar, ¿no? Pero lleva ahí toda la vida. Sí, lleva ahí toda la Eso es. vida. Y a veces vienen de cosas más antiguas, Claro. que ya no hay documentos. Ya, Y la gente que se acordaba de algo, pues igual hasta morrió, ¿no? ya. Y para xintar, pues tenemos algún plato combinado y de cuando, pues fabaes y otras excelencias. Xintar y lo que cuadre. Menú bien rico, platos combinados, eso sobremanera. Pero bueno, ya por encaro o algún día especial, pues otra cosa. A la izquierda tenemos el Cafetín, chigre y tienda autoservicio al lado del Centro Salud, frente al cruce Carreteres. Y más para allá de Casa Marqués, Casa Gago, otro establecimiento renombrado y con solera, donde Amalia puede prepararos algo caliente, arroz blanco con huevos fritos, salchiches, ensalada bonito con tomates, cebolla de la huerta a casa. Como dato a tener en cuenta, hay que contar que en Verducedo cerró a unos años un establecimiento muy célebre del que sabes, ya falaste el otro día, Sí. que la culpa fue de María. Yo acuérdame de una comida riquísima, muy especial. Tenían una carta, no tenían carta, cantaban lo que tenían ese día. Y a mí abultábame, había una buena carta de vinos, y abultábame el contraste que había de, bueno, pues de gente que iba como yo, un poco por la experiencia de comer y ver lo que había, con el ambiente de chigre que había allí de los paisanos y las paisanes. Y era un ambiente precioso, guapísimo. Y allí estaba todo el mundo en comuña, disfrutando de platos elaborados, había buena cocina, y tomando unos vinos allí de la de mi madre. Y fue una pena que cerrara aquello, porque la verdad es que yo ahora creo que con el posigue del camino Sí, yo siempre sería un recuerdo chigre que tendría parece éxito. como que no llegó, En por el la momento. razón que sé, no lo Sí, sé, sí, que tuvo ahí, que tuvo la antorcha, digamos, Sí, pero no llegó a lo que fue el exposigue del camino, sí. pues a partir del 2010, sobremanera. Sí. A partir de Fue 2010. una pena. Ellos, yo creo que ya eran hermanos, No, fíos algo de así. allí y trabajaban en Madrid, quedaron un poco hasta arriba de la ciudad, volvieron al pueblo y abrieron aquello. Y bueno, la verdad es que fue una pena que no... Yo intenté contactar alguna vez con ellos de aquella, pero no... Y avisarme que cerraran y ya nada. Hay que recalcar, el otro día, y hay unos programas, decíamos aquello de que si fas 30 kilómetros que baixabes la fartura. No. A ver, estaba dicho con retranca, hay que aclararlo todo, hay que aclararlo. Y que si no, que tomabas un danacol y fuera. No, a ver, y es muy común que en el camino puedas engordar. Puede ser, ¿eh? Si no tienes mucha fuerza de voluntad, puedes Claro, engordar. claro. Pero no solamente porque te tengas pegado unos banquetes, unos manchares, unos potes, o unos cachopos, o fabaes, o lo que sea, sino incluso faciéndote la comida tú, Claro. entrate la fame, el esfuerzo, Claro. comes mucho de pasta, Claro. que claro, revitaliza y da fuerza y vigor y tal, pero oye, Claro, pasta, metes claro. mucho hidrato, en pan, el queso muy bien, pero retiene líquidos. Claro. De todas maneras, más de lo que diga yo, tú o tal, si alguien tiene más curiosidad y preocupación o tiene algún problema con la alimentación, siempre, por favor, que vayan al médico, nutricionista, especialista, y que os diga unos consejos que contrasten y tal, de lo que comer, no, cuidado, porque tampoco te puedes pegar un... No. Y que puedes engordar. Y Claro. miles de peregrinos podrán decirte, yo engordé haciendo el camino. El primitivo, el francés, el inglés, el mozárabe. Vas a reponer, y como repongas más de lo que consumes, Claro. y luego Yo puedes aviso volver con a casa con la dinámica. Eso, Que eso ya- con la Claro, y luego hay mucho picoteo, mucho bebedero. Depende mucho de cada uno, claro. Depende de cada uno. Sí, Claro, sí, claro. sí. Y eso, pero aunque no pares en chigre, o Sí. apenas, aunque sea tú en la tienda y pasta y Yo, y si pan, y fuera... bocadillos Sí. Si fuera la gente del CSIC, faría un estudio donde recuelles la compostelana, que pongan una báscula para saber el antes y el después, y con toda la gente que pasa ahí por el año, puedes hacer un estudio científico guapísimo. Pues está bien. Está bien, esa ¿eh? idea. Donde lo agarres desde la Catedral de Ubieu y la compostelana, donde la vas a recoger.
Y oye, pasa velo, porque estamos perdiendo perres aquí, ¿eh? O ganando, si ganen peso igual estamos ganando. También hay que decir que de Verducedo salieron sagues de chigreros que luego sentaron en La Puela, en la capital allandesa, y que hasta aquí venía todos los días a traer el pan de Neña Virginia, de Casa Viñas, en Penaseita, montada en un burriquín, en un pollín. Claro. Ya lo dijimos cuando tuvimos en Penaseita. Bueno, nosotros vamos a cruciar la carretera del Valledor y por un ramalín bajamos a la del Palo, frente a otro de los albergues de Verducedo, el albergue Camino Primitivo, que tiene bar-restaurante con menús del día y también tenía menús de noche. Llega una temporada alta, ahora a veces en invierno hasta la primavera, no empiecen a abrir. A los que tanto el año, yo digo siempre de llamar, no te fíes solo de lo que ponga internet o les guíes, que no siempre están al día y es materialmente imposible, pues llamar para estar seguro, ¿no? Ya te digo, tiene chigre, tiene restaurante, menús del día, menús de noche y abrió en 2016 con Vanessa Álvarez López. Y apenas dais un par de galmiaes, deixamos la carretera a la derecha, pero una cayuca, xunto a les huertes y xardín de En Casa Simón, que tiene expuestes en el pradín de la entrecasa, en un xardinín, unes piedres en forma de ventano. Son los dinteles que es lo que queda del Hospital de Peregrinos que hubo en Verducedo, fundado en el siglo XIII, en plena Edad Media, aí arribón, por señorío de Neira de Xusá, agora lle Concello de Baraya, en os Ancares, Galicia. Los albergues, los monasterios tenían, pero dentro, fuera de Asturias, de Galicia, de tal, no tenía que ver la jurisdicción. Ellos tenían posesiones aquí y allá donde cuadrare. Pues vaya alga ahí en el jardín que tienen, ¿eh? Y es lo que queda, Yo no sé si habría, a ver si se excavare algún cimiento, que igual no merece ni la pena, porque no sabe tampoco dónde está. Claro. Pero bueno, ahí queda. Este hospital de peregrinos de Verducedo reedificóse en 1785 y era su patrono José Álvarez Lozano. Y eso estaba puesto en el montante de la antigua puerta, que igual se perdió. Sí se sabe que en este hospital recollíense por documentos malatos o leprosos, y de ellos conservas en Verducedo un topónimo, Arrigueira dos Melatos. Arrigueira dos Melatos. Que son los malatos. Claro. A veces llamaban los leprosos, pero era gente muchas veces que tenía males de la piel. Tenía pelagres, tenía el mal de la rosa. Claro. Muchos eran temas de alimentación. La alimentación, sí, lo del mal de la rosa. Pero en estos hospicios. El hospital extinguióse en el siglo XIX y lo que quedaba derecho del edificio, pues ya no queda nada. Desapareció en 1980. Lo último que quedaba del hospital. Cachinos. Y nada más queden, pues esas piedras que ahí caltienen la alcordanza del Hospital de Peregrinos. Bueno, pues ya vamos para el Cruz del Campón y ya de Verducedo vamos a entrar enseguida en el concello de Grandas de Salime. Vale. La Honor de Grandas era todo el antiguo territorio del sur de Entrambas Aguas. La Honor de Grandas. Grandas de Salime. Que era Grandas y Salime. Eso. Que se juntaron, ya te lo digo el otro día de memoria, no Sí. sé si en el siglo XV o XVI, que se juntaron. Pero puede ser uno de los concellos más desconocidos de Asturias. Ahora un poco más, el Museo Etnográfico también hizo mucho, el Camín y algo más, pero posiblemente estamos en la zona para muchos asturianos más desconocida. Sí. Y no te digo nada de Ibias. Bueno, ya, claro. Que está poco más abajo, ¿no? Sí. Pezós. Sí. Pezós ahora también se mueve un poco con la feria de... Con el vino casero. El viño de Pezós. Sí. Que están ahí recuperando para... Están recuperándolo, sí. A ver si son quién. Si algún pelegrín pasa por Grandas, hombre, no va a ir andando, volver... Pero si tengo oportunidad que se allegue, que alguien lo lleve, que tal... Y coincide con esa feria de Pezós, que está muy cerca, que la aproveche, que va a prestar. No me va. Va a prestar. No, una feria de vino. Y luego dice que quieren endelgazar. A ver, con moderación, hay que recalcarlo. A ver, aquello el otro día del Danacol, que ya broma, que ya era retranca, pero que hay gente que puede creerlo. Claro. Lo que faltaba ya que en saliendo de la feria del vino te pararen a soplar los peregrinos, también. Bueno, pues vamos a hacer parada y fonda en Verducedo. No sé si va en patinete algún o en bici. Es verdad. Haciendo eso. Un abrazo, muchas gracias como siempre, Siur de Morales. Que no pare el humor. Eso ye.